Gracias, hermanita María, y estoy muy contento. Estoy muy contento de compartir nuevamente con ustedes, los hermanos allá de Washington, de Estados Unidos y de distintos países que se reúnen cada sábado para poder aprender de la palabra, para poder estar en comunión con Dios, para prepararse para cuando el Señor venga en gloria y majestad. Y hoy nos corresponde una meditación muy interesante que lleva por título La mente de Cristo. Y vamos a iniciar este mensaje de hoy, de este sábado de mañana, con el texto de 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 16, que dice lo siguiente: Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué tremenda expresión del apóstol poder llegar a decir que un ser humano imperfecto pueda alcanzar la mente del Salvador, la mente del Mesías, la mente de Cristo. Y es tremendamente importante porque no nos comunicamos con Dios a través de las manos, a través de los pies, sino que a través de nuestra mente. O también vamos a usar como sinónimo el cerebro, vamos a usar eso distinta terminología. Y qué importante es porque hoy en día el pueblo de Dios va a estar sometido a distintas aflicciones, a distintos problemas, tan así que el enemigo procurará destruir la fe de cada una de las personas, de los hermanos que no se hayan preparado profundamente y que no solamente tengan una forma de religión superficial, de quizás costumbres, quizás miedo a la muerte o quizás por querer una bendición, y es tremendamente importante. Así que vamos a ser probados, van a venir las dificultades, y por eso que me gusta mucho este texto de Hebreos en el capítulo 10 del versículo 35 en adelante, que dice así: para todos aquellos que quieren prepararse para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador a este planeta. Y dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria a Dios. Aquí nos presenta de que hay que tener paciencia. Nos señala de que a pesar de los problemas no debemos perder esa confianza, porque tenemos un gran galardón. Quizás alguna persona que está escuchando ha sufrido durante esta semana, quizás ha pasado pruebas, dificultades, angustias, enemigos de la verdad que le hacen la vida imposible por seguir los caminos de Dios. Bueno, acá dice: no perdáis vuestra confianza, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Y no retrocedamos, porque eso no agrada al Señor. Por eso que en la mente nace todo. Esta adoración, esta confianza, esta fe, esta esperanza de la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Batallan, las luchas se dan en esta mente, y podríamos nosotros estar engañados. Podríamos nosotros estar confundidos pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos tremendamente lejos de Él.
Podemos ver el caso de Anás y Caifás en la Biblia, que eran los máximos dirigentes. Por lo general, mi persona predica mucho de profecías, de eventos finales, de lo que está ocurriendo en el mundo, de la situación geopolítica. Pero hoy veremos algo distinto porque esas son cosas externas, son cosas de afuera que a los hermanos les gusta estar al tanto, estar al día de distintas situaciones, de los acontecimientos mundiales, de la ley dominical, pero puede ser que el principal factor que se comunica con Dios, ya sea a través de la oración, del canto, de la predicación, de distintos medios, esté fallando, que el problema esté adentro en nuestra mente. En Romanos 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí tenemos otro alcance en cuanto a nuestra mente, porque el culto racional significa el culto que agrada a Dios teniendo esta mente de Cristo. Y por eso que para llegar a Dios, nuestro homenaje, nuestra adoración, nuestra comunión, tenemos que ver nuestra interior. Y en Primeros Escritos, en la página 260, párrafo 1, muestra que estuvieron errados los judíos. Estuvieron errados el pueblo escogido, que desde pequeño eran instruidos en la ley, que tenían todo un sistema para estar con Dios. Y vemos nosotros tristemente que se alejaron. Incluso mataron al propio Mesías. Es tremendo saber bien de qué lado estamos para cuando Cristo venga. Dice así, Primeros Escritos, página 260, párrafo 1, dice: muchos miran con horror la conducta seguida por los judíos al rechazar a Cristo y crucificarle. Y cuando leen la historia del trato vergonzoso que recibió, piensan que le aman y que no le habrían negado como lo negó Pedro, ni le habrían crucificado como lo hicieron los judíos. Mucha gente hoy día diría: qué tremendo, cómo esas personas pudieron hacer eso con el Hijo de Dios. Pero recuerden que hasta ese entonces el Mesías era un simple carpintero, no había internet, no había medios de comunicación, no había televisión, pero nosotros conocemos ahora porque ya sabemos los milagros, sabemos que es el Hijo de Dios, pero en ese tiempo ellos estaban recién empezando y lo negaron. Pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo en cada uno de ellos? El Espíritu Santo luchaba contra los saduceos, luchaba contra los fariseos en su corazón, y aún así ellos se endurecieron y no se pudo hacer la obra en ellos. Quizás nosotros también en nuestra mente nos hemos endurecido a determinadas partes de lo que pide Dios en la Biblia. Sigue diciendo: pero Dios, quien lee el corazón de todos, eso también vamos a aclarar, que el corazón también se usa como la mente, como el pensamiento, como el cerebro. Dice así: pero Dios, que lee en el corazón de todos, probó aquel amor hacia Jesús que ellos profesaban tener. Todo el cielo observó con más profundo interés la recepción otorgada al mensaje del primer ángel. Aquí pasa el primer ángel. Pero muchos que profesaban amar a Jesús y que derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, se burlaron de las buenas nuevas de su venida. En vez de recibir el mensaje con alegría, declararon que era un engaño. Aborrecieron a aquellos que amaban su aparición y los expulsaron de las iglesias. Voy a detenerme en la cita. Vean lo que está diciendo. Porque hay personas a nuestro alrededor, o quizás nosotros mismos,
que nos gozamos al escuchar el Evangelio, que contemplamos al Salvador en la cruz, que nos compenetramos, nos corren las lágrimas cuando vemos la crucifixión, cuando vemos que los clavos le traspasaron. Y está bien eso, es muy bueno. Pero por otro lado, hay como, podríamos decir, otra cara, la otra cara de la moneda en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, que ante determinados mensajes nos oponemos, nos burlamos y aborrecimos a aquellos que están tratando de hacer la voluntad de Dios, de llevarnos a la Biblia, porque no encaja con nuestro pensamiento. Lo mismo que pasó cuando se otorgó el mensaje del primer ángel, lo que está narrando aquí Elena de White, que había gente que los aborrecía, que incluso estos que corrían, derramaban lágrimas al leer la historia de la cruz, incluso los expulsaban de las iglesias. Quizás nosotros podamos estar en menor o mayor grado en esa situación, gozándonos ahora, pero ante determinadas cosas podemos aborrecer a nuestros hermanos. Sigue señalando la cita. Los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir el beneficio del segundo. Tampoco pudo beneficiarse el clamor de medianoche que había de prepararlos para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo del santuario celestial. O sea, recibieron parte del mensaje del Evangelio, pero no pudieron beneficiarse de todo expresado en el primer mensaje del primer ángel, del segundo ángel y así sucesivamente. Nosotros estamos en ese peligro. Por eso que necesitamos tener la mente de Cristo para poder discernir y aplicar en nosotros cada palabra, no por el hermano, no por la iglesia, sino porque amamos a Dios. ¿Y cómo saber que tenemos la mente de Cristo? Cuando nosotros nos ponemos a disposición del Señor en su Santa Escritura, en todo lo que dice, en todo lo que señala, en todo lo que está escrito. Y cuando yo dejo parte de la Biblia, ya no estoy teniendo la mente de Cristo, porque el Señor Jesús hacía todo lo que el Padre le señalaba. ¿Puede pensar usted en su vida en estos momentos? ¿Hay alguna parte de la Biblia que usted rechace? ¿Que usted no haya profundizado o que no esté practicando? Por eso recién les decía, podemos saber mucho de la ley dominical, de los 1260, 1290, 1335 días de Daniel. Pero si fallamos en este aspecto, no nos sirve de nada. ¿Hay partes de la Biblia que usted no guarda? Por ejemplo, cuando nace un hijo, la Biblia señala que la mujer debe estar apartada por 40 días por el flujo de sangre. ¿Usted lo valora? ¿Lo considera? Ese escrito está. Porque dice, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras jamás van a pasar. Cuando nace niña, cuando un bebé nace, la dama tiene que estar apartada por 80 días. Esos son ejemplos. Estoy poniendo ejemplos de lo que está escrito y que mucha gente no hace ni practica. Por eso le digo, puede saberse usted muchas profecías, pero si su mente no es la mente de Jesús, que obedecía al Padre en todo lo que Él le escribió. Por eso que el tiempo que vivimos es tremendamente grave. Sigue diciendo la cita que estamos señalando. Como los judíos que ofrecieron sus sacrificios inútiles, ofrecen ellos sus oraciones inútiles al departamento que Jesús abandonó, y Satanás, a quien agrada el engaño, asume un carácter religioso y atrae hacia sí la atención de esos cristianos profesos. Mire lo que está diciendo, que como los judíos no se declaraban ateos, a lo mejor usted se declara creyente. Dice que ellos realizaban la voluntad de Dios realizando sacrificios inútiles, porque era algo externo, era como una manda que se hacen los católicos
hoy en día procesiones, van de rodillas, le llevan dinero a la Virgen, y esas cosas son inútiles porque Dios no las ha pedido. Sin embargo, dice que hasta sus oraciones eran inútiles, porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Era un carácter religioso solamente. Y nosotros somos distintos. Por eso que el enemigo tiene diferentes seducciones preparadas para afectar diferentes mentalidades. Sigue diciendo la cita. Algunos consideran con horror un engaño, mientras que reciben otro con facilidad. Eso es lo que estoy comentando. Hay personas, por ejemplo, las damas, el pintarse, no les gusta, no reciben eso. Pero sí reciben la reforma pro salud, por ejemplo. Entonces hay distintas seducciones para afectar diferentes mentes. Y eso es lo que estamos tratando de interiorizarnos hoy. Fortalecer nuestra mente, nuestro pensamiento, porque ahí nace la comunión con Dios. Es el corazón, es el centro de esa unión hacia nuestro Creador. Algunos consideran con horror un engaño, dice, mientras que reciben otro con facilidad. Las iglesias se alegran y consideran que Dios está obrando en su favor de una manera maravillosa. A veces hay como un despertar cuando hay convivencia, los hermanos están alegres, hay comida, almuerzan justo, y es bueno eso. Pero, ¿estamos realmente por Dios? ¿Y cuándo se ve si acaso estamos realmente por Dios? Cuando, incluso en los mensajes se ve, en las predicaciones, cuando están llenas de citas, están llenas de las escrituras. Pero hay otras predicaciones que están llenas de historias, o en algunas iglesias llenas de cantos, porque le desagrada a las personas la Biblia. Ya mucha escritura para ellos es penoso, es pesado, cuando debiera ser nuestro gusto, nuestro deleite. Y qué más claro con el texto que voy a presentar ahora en Jeremías 17, 9, 10, hablando de la mente, hablando de este corazón. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso que hoy sábado queremos mirar nuestro interior. ¿Por qué servimos al Maestro? ¿Por qué estamos este sábado escuchando un tema, un mensaje? ¿Por qué a veces dejamos parte de la Biblia? Porque muchos nos enseñan que han terminado y quedaron clavados en la cruz. ¿Tengo claro eso? ¿O simplemente sirvo a los hombres, a lo que la mayoría piensa, a lo que la mayoría cree? Dice que es engañoso el corazón, pero que el Señor escudriña la mente, que prueba el corazón, mi hermana, mis hermanos. Es tremendo. Por eso leímos: así que hermanos os ruego. Vean lo que dice el apóstol. Así que hermanos os ruego, Romanos 12:1, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hoy, con el tema de la pandemia, con las cuarentenas, con esta limitación que tenemos de nuestras libertades, la más afectada ha sido nuestra mente, porque hay casos de esquizofrenia en el pueblo de Dios, hay casos de pánico, incluso adventistas que están deprimidos, como quizás como Elías o como Juan el Bautista en la cárcel. Tenemos que tener muy claro esto, porque va a llegar momentos ahora, muy pronto, en este gran tiempo de angustia, en que la depresión va a atacar firmemente, fuertemente, al remanente, al pueblo que va a luchar contra todo tipo de obstáculos. Y nuestro culto racional es muy importante. Y aquí, en el Ministerio de Curación, en la página 243, vamos a poner otro ejemplo, pero acerca de la comida, de la carne, y cómo esto influye
en nuestra situación con Dios. Dice, esta cita para mí me llamó mucho la atención. Dice, muchos animales demuestran tener por quienes los cuidan un cariño muy superior al que manifiestan no pocos humanos, o sea, que quieren harto a los animales. Sigue diciendo, experimentan un apego tal para el hombre que no desaparece sin gran dolor para ellos. ¿Qué hombre de corazón puede, después de haber cuidado animales domésticos, mirar en sus ojos llenos de confianza y afecto, luego entregarlos con gusto a la cuchilla del carnicero? ¿Cómo podrá devorar su carne como si fuese exquisito bocado? Aquí tenemos algo realmente grueso de consideración, porque por un lado podemos querer algún animalito, y sobre todo la gente que vive en el campo, y después lo devora, lo mata con un cuchillo y se lo come. ¿Cómo puede? ¡Qué contradicción en la mente! Este es un ejemplo. Estamos poniendo un caso de que en nuestra vida hay muchas cosas que son contradictorias. Y son ejemplos. Porque incluso en la fe, cuando se habla de la fe, tanto la fe y no se sabe realmente o no se vive, mejor dicho, la fe, porque cuando falta el dinero, cuando falta el trabajo, cuando se está enfermo, por ejemplo, ahora que se está enfermo, pues una persona de COVID-19 recurre al médico, recurre a la vacuna que se está entregando mundialmente. Entonces, hay contradicciones. Estoy poniendo ejemplos que nuestra mente está fracturada, está dividida. No es uniforme, no es algo que esté totalmente bien encajado por todas partes. Y tristemente me llegó una noticia durante esta semana de un pastor brasileño, en Brasil, que murió afectado del coronavirus, del COVID-19. Entonces, aquí hay un tema de fe. ¿A quién recurriremos? ¿Somos como el centurión quizás, que confiamos en esta palabra en nuestra mente? ¿O simplemente es una manera de buscar un club social en la iglesia, conversar con los hermanos, tener amigos, compartir alguna escritura con ellos e irnos para la casa? En Mateo 8 nos habla realmente de esta fe, de esta comunión, de esta mente que el Señor exalta. La mente del centurión dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y conocemos la historia, cómo el Señor le responde el pedido a este hombre, a este romano, y dice que el Señor se maravilló. Y le dijo a los que le seguían que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Se le concedió su petición por cuanto él creyó, y en ese mismo instante se le fue sanado a su criado. Eso es tener la mente de Cristo, esa confianza plena en la Escritura, en la palabra, no dudando si acaso estará vigente o no estará vigente, como nos han engañado durante tanto tiempo, porque el sacrificio de los animales que estaba representando en el santuario al Señor, eso ahora llegó a la realidad y por lo tanto no debemos matar animales. Pero hay instrucciones en la palabra de Dios que no tienen nada que ver con sacrificio. Por ejemplo, la ley de los árboles, de los frutos, que el árbol, si da fruto al tercer año, es para el árbol, si al cuarto da fruto, es para Jehová, y al quinto año es para sacarlo para uno. Si acaso usted tiene un damasco, un naranjo en su casa, o un limonero, algún árbol de fruto,
y no conoce la ley, no conoce la escritura, entonces su mente está siendo imperfecta. Su culto racional no es completo para con Dios. Porque el Señor Jesús dio toda la Biblia, todas las instrucciones que fueron entregadas. Él inspiró a los profetas. Y si tiene cosas que no están claras, entonces hay que corregir. Porque Dios va a tener un pueblo especial, como dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la mente correcta. Obedecer, guardar todo lo que Dios nos ha dado, bueno, y también muestra la paciencia y la fe, para tener esta mente equilibrada sin contradicciones en nuestra vida, sin dejar nada a un lado, teniendo una vida consecuente con lo que nos señala la divinidad. Por ejemplo, tenemos el caso a nivel corporativo, de iglesia, por ejemplo, algo que se hace vista gorda, que es el aborto, que es muy grave. Primeramente el aborto en el mundo, las naciones, los países, y la gente, las personas, los hermanos, no hacen nada para decir que eso es malo. No se hace nada, no se publica en los periódicos, algún anuncio en la radio, porque es popular hoy en día. ¿Y qué hablar de los abortos en los hospitales adventistas? Porque los gobiernos, como vivimos en Babilonia, como el enemigo se ha tomado todos los lugares importantes de poder, entonces las leyes en los países, tanto de lesbianas, homosexuales y el aborto, que se han hecho como ley, las instituciones que se levantan, ya sean colegios, universidades, hospitales o clínicas, están sometidos a las leyes oficiales de cada país, y para recibir subvenciones, por ejemplo, los colegios, las universidades, reciben dinero del Estado. Y entonces para recibir ese dinero tienen que hacer lo que el gobierno, el poder civil, les manda. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, hospitales y clínicas, y ellos no realizan abortos, entonces el gobierno les cae encima o alguna demanda puede dejarse caer. Y para evitar eso, entonces no hay fe, no hay confianza en Dios. Se practica y se hacen cosas como el mundo, como recién puse el caso de la vacuna. Lo mismo ocurre con la Corporación Adventista del Séptimo Día, cuando la posición oficial se votó en el concilio otoñal de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en el año 1992, donde se realiza la guía para el aborto, que justifica lo que el Señor prohibió en el sexto mandamiento, que dice: no matarás. Eso fue los tiempos y quedó así de, 1992, pero tuvo que ver el pastor Neal Wilson, y padre del actual pastor Ted Wilson, actual presidente de la Asociación General. Entonces, estos hombres, y junto con otros pastores de la iglesia a nivel mundial, esto no es una cosa liviana, esto no es una cosa sencilla, pero que se pasa inadvertida, se le hace la vista gorda, que nadie habla de esto, pero hoy en día suceden miles de abortos en los hospitales y en las clínicas del pueblo supuestamente de Dios. Pero es una cosa nominal, es una cosa de nombre solamente, porque un verdadero hijo de Dios no puede, ni un doctor adventista puede realizar esto. En el año 1970, Neal Wilson declaró públicamente que la iglesia adventista se inclinaba hacia el aborto debido a que existía mucha hambre y mucha gente en el mundo. Vean los argumentos que aquí se declaran. Entonces, mis hermanos, hay contradicción. Estamos adorando a Dios con un corazón correcto, con un pensamiento
fiel a las Sagradas Escrituras? Obviamente que no. Hay distintos hospitales en el estado de Hawái, de Estados Unidos, de distintos lugares del mundo, y que se practican. Y tristemente esta guía del aborto se adopta en todos los países. O si no, tendrían ellos que cerrar el hospital o la clínica porque no están de acuerdo a las cosas del mundo. Entonces, tenemos que adaptarnos al mundo para poder vivir en él. Tenemos que desagradar a Dios para poder seguir viviendo con todos los lujos y las comodidades que el mundo ofrece. ¿De qué lado está nuestro corazón? Por eso recién decíamos, podemos estarnos engañando a nosotros mismos. ¿Cómo es nuestro culto a Dios? ¿Cómo es nuestro culto racional? Es como la demás iglesia que les cae la lágrima cuando escuchan de la vida de Cristo, de su sufrimiento en el Calvario, pero por otro lado se ofenden con estas cosas. Ellos ahí reaccionan y hasta lo echan, como decía la cita, echan a los miembros que predican esto, les llaman hereje, se oponen al mensaje del primer ángel, se oponen al mensaje del segundo ángel y mucho más, se declaran enemigos abiertos del mensaje del tercer ángel que denuncia todas las barbaridades de Babilonia. Hay contradicción en su vida. Judas 1:11 dice así: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Tremendos casos que pone aquí. Primeramente Caín, porque dice, esta gente, estos hermanos, siguen el camino de Caín, que adoraba a Dios como se le ocurría. Él trajo la fruta, trajo verdura. Cuando Dios había pedido un animal, un cordero, él adoró a Dios como él pensaba. Muchas personas, muchos hermanos, al no conocer la escritura, están trayendo la ofrenda de Caín. Como recién dije, dejando ciertas partes de la Biblia y practicando otras que sí le agrada a su corazón. Pero la ley, los mandamientos, los estatutos, la palabra de Dios está hecha para darnos a conocer qué hay dentro de nosotros. Es una radiografía de nuestro ser interior, de quiénes somos. Si nos oponemos a algo, es porque nuestra voluntad, nuestro deseo va en un punto, en contra de Dios. Y ese punto está Satanás ahí metido. Por eso que el Señor Jesús dijo que el enemigo no tenía nada en él, nada, ni un punto siquiera. Y después dice que se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y eso es lo que está pasando en los hospitales y en las clínicas. O sea, puede ser que haya un corazón, una mente que adore a Dios como se le ocurre, como Caín, o puede ser que adore a Dios por lucro o haga cosas que por un lado adora a Dios, pero por otro lado no le agrada por dinero. Y después habla de la contradicción de Coré, que en nuestra vida hay contradicciones, hay cosas opuestas. Profesamos ser del pueblo de Dios, nos reunimos los sábados, predicamos algunos, pero puede ser que haya cosas en nosotros que contradigan esa vida. Por eso que es para reflexionar. Es tan importante como estudiar la ley dominical, como estudiar las profecías, es tan importante como eso. En el Espíritu de Profecía, en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, en la página 35 dice: si la gente está mal y los dirigentes no levantan su voz contra esos males, los condenan. Vea lo que está diciendo. Porque también el quedarse callado, si usted sabe las cosas, no predica, no enseña o quizás no aporta para la obra, para que otros que están con tiempo completo puedan dar el mensaje, entonces dice que esto los condena. Y en ese caso, sigue diciendo la cita, y en ese caso el pecado
se carga tanto en la cuenta de ellos como en la de los ofensores. Si usted se queda callada o tranquilo en la banca, en su asiento, en su vida, sabe, quizá usted sabe las cosas malas, pero se queda callado. No levanta su voz contra esos males, como dice la cita. En ese caso, el pecado se carga tanto en la cuenta de ellos, dice, como en la de los ofensores. Sigue diciendo. Los hombres y las mujeres están viviendo en las últimas horas del tiempo de prueba. Y a pesar de ello, son descuidados e insensatos. Y los ministros no tienen poder para despertarlos porque ellos también están durmiendo. O sea, habla de los ministros, de los que enseñan, de los que ministran la palabra y también de los que escuchan. Por eso que tenemos que ver nuestra comunión con Dios, tenemos que ver si las cosas en nuestra mente están claras, están arraigadas, están asentadas profundamente. Porque una adoración a media, como la de Caín, como la de Balaam o como la de Coré, no nos sirve. Porque ellos decían servir a Dios, pero hacían cosas que no estaban en armonía con Dios. Y esto, como recién dijimos, que un poquito más y vendrá, no tardará, que no debemos perder nuestro galardón, es porque es difícil, mis hermanos. Porque el enemigo en esta sociedad moderna está la música, está la televisión, están los vecinos mundanos, o quizás dentro de la misma familia, gente no consagrada y que tienen como las otras religiones la vida. Entonces hay enemigos, hay hermanos que nos atacan, que nos vilipendian, que tratan de destruir esta labor que se realiza. Así que tenemos que tener una mente madura, una mente fuerte, una mente no que se tambalee por cualquier aborrecimiento que podamos tener. En Mensaje Selecto, el tomo 1, en la página 63, dice: los que dan un franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el maestro que le dio esa obra para hacerla en su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y de la religión. Esto es serio, esto es profundo, esto no es para tomarlo livianamente. Acá dice que seremos aborrecidos cuando usted más declare el pecado a su alrededor para salvarnos, no para hundir, porque hay gente que lo usa porque aflora su mal genio. No, por eso es que esto es un equilibrio tremendo de distintas partes del carácter. Y si no está dispuesto a ser aborrecido, como lo fue el maestro, dice esta cita, entonces tiene que orar más y pedirle a Dios ayuda en su corazón para morir al yo, para morir a las cosas terrenales que nos atan, porque eso es lo que sucede. Están atadas al corazón. Y dice que usted será llamado enemigo de la iglesia y enemigo de la religión. Más aún, ahora que se están poniendo las bases para un gobierno mundial con el teletrabajo, por ejemplo, con el 5G, con esta vacuna o este pasaporte verde, que usted va a tener acceso solamente a algunas cosas, porque si no se ha puesto la vacuna, no va a poder acceder a algunos trabajos y entonces su situación económica va a deteriorarse. Porque quizá algún hermano está, como recién lo vimos, de que estaba Caín, pero el otro que señalaba que el lucro es como Balaán, quizás usted, que por el dinero, ¿no? Porque claro, una casa bonita, teniendo todos los lujos, toda la tecnología moderna que nos da esta Babilonia,
Y entonces al quitarle eso, ya no le gusta. En la Carta 44 del año 1903, dice así Elena de White: los cristianos a medias son peor que los incrédulos. ¿Ves esa pura línea, no? Qué tremendo. Los cristianos a medias son peor que los incrédulos. El cristiano tibio engaña a ambas partes. Ni es un buen mundano, ni un buen cristiano. Satanás lo usa para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Esta cita es fulminante, porque sin quererlo o sin saberlo, al tener una mediocridad en mi cristianismo, en mi mente, en mi relación con Dios, desconociendo la Escritura, entonces dice que Satanás lo usa para hacer su obra. En la iglesia, con los hermanos, en la sociedad, en todo lo que hace en su vida. Debemos cuestionar, echar un repaso, un retroceso a nuestra vida que hemos tenido durante esta semana o hace un mes y ver qué cosas no están de acuerdo a Dios, que en nuestra mente hay dudas ante determinadas circunstancias que nos presenta la palabra. Debemos ir tratando de solucionar eso dentro de nosotros, porque van a venir tiempos difíciles, como dijimos recién. Estamos entrando al tiempo de angustia y vemos que la Biblia nos presenta un caso como Elías, por ejemplo, que tuvo que lidiar contra los profetas de Baal en un tiempo de sequía, o Juan el Bautista, que fue encarcelado por predicar la verdad siendo un hombre íntegro, completo, que seguía la reforma, que tenía una vida abstemia, que era inconmovible. Pero estos dos ejemplos que estoy poniendo, su mente fue afectada por una gran depresión. Vea lo que le estoy diciendo. Porque Elías, tanto como Juan, fueron afectados en su mente. ¿Qué nos hace pensar a nosotros? Que con una vida mediocre, como decía la cita, como una religión a medias, como alguien tibio que engaña a ambas partes, engaña al cristiano y engaña al mundano. Es tremendo. Entonces, con ese tipo de vida, ¿cómo podíamos nosotros pensar en algo superior? Si estos hombres, Elías y Juan, que tenían la máxima de santidad, podríamos decir, de comunión, ellos, su mente tuvo problemas. Por eso que no es de extrañarse que hoy en día muchos hermanos adventistas, y me ha tocado ver, atender consultas médicas que he realizado cuando viajo a otros países, que tienen depresión, tienen problemas de ansiedad, tienen distintas melancolías profundas por todos los problemas que el enemigo pone delante de nosotros. Así que, y es muy importante porque la relación de la mente sobre el cuerpo debíamos nosotros tenerla muy clara. Del mismo modo que vamos a decir que las enfermedades físicas influyen en nuestro estado de ánimo y nos provocan ya sea temor, miedo o preocupación, muchos problemas psicológicos provocan síntomas físicos, nos afectan nuestro cuerpo. Hoy en día vamos a decir que son recurrentes las enfermedades psicosomáticas en nuestro alrededor, en nuestro medio, en nuestra sociedad. Es frecuente. Cuando les hablo de psicosomática, me refiero al trastorno psicológico que genera un efecto físico, o sea, la influencia de nuestra mente sobre nuestro cuerpo y provocando algunas consecuencias en nuestro organismo. En palabras simples, diré que la afección psicosomática se origina en la psiquis, nuestra mente, y después ejerce una influencia en nuestro cuerpo. Y existen numerosos ejemplos de estos procesos que estoy mencionando. Algunos son muy simples y no implican una enfermedad, son pasajeros, son leves.
Por ejemplo, cuando una persona se avergüenza por algo, sus mejillas cambian de color. En otras palabras, el sujeto se sonroja, la persona eh, se pone coloradita. Dichas alteraciones físicas obedecen a un proceso químico, o sea, la mente afectó el cuerpo, eso es lo que quiero decir. También podríamos decir que un estado de nerviosismo también puede desencadenar procesos psicosomáticos, sobre todo las preocupaciones que hoy en día se tienen, los pagos de la luz, el alquiler o arriendo, le dicen acá en Chile, la compra de alimentos que a veces no alcanza el dinero o alguna otra situación, provoca un estado de la persona de nerviosismo. Por ejemplo, también tenemos un adolescente que está a punto de rendir un examen. Ahí tenemos otro ejemplo, por citar un caso más. Le puede dar taquicardia y puede sudar excesivamente las manos. Entonces ahí tenemos otro caso de estos procesos psicosomáticos que estoy mencionando, en que la mente que estamos tratando de estudiar hoy día afecta a nuestro cuerpo. Un hombre, vamos a decir, un hombre que protagoniza una discusión callejera por un problema del tránsito, supongamos, le puede provocar una subida en la presión arterial, sobre todo ahora que es tan común ver robos en las calles o intimidación con arma o con cuchillo. Entonces, eso, solamente el hecho de ver un accidente o un atraco, le dicen acá, nos puede afectar nuestra salud. En este caso, le puede subir la presión arterial. Entonces, cuando el desequilibrio psicológico se extiende en el tiempo y no obedece a una única situación extraordinaria, el problema psicosomático puede ser persistente. Y ahí es donde se materializa como enfermedad. Una persona que sufre un trastorno de ansiedad con ataque de pánico puede sufrir de manera recurrente, desde mareos hasta colitis. Si usted tiene esos síntomas, porque el mareo puede venir por el oído medio, claro, por otras circunstancias, un tumor también quizás, pero estamos hablando de la ansiedad que puede producir un mareo también, o colitis, también náuseas, o dolor de pecho, que usted sienta que se ahoga, piensa que es el COVID-19, que es otra cosa, pero puede ser un trastorno de ansiedad que usted no sabe que es por eso lo que le está afectando. Su mente está afectada. También tenemos el caso de la artritis reumatoide que provoca depresión. O sea, esta es una enfermedad que provoca otra enfermedad. Pero a su vez, la depresión, una persona que está deprimida, le puede ser provocada una artritis por la mente. Aunque sabemos que es una enfermedad autoinmune que también tiene que ver con la alimentación, pero nuestra mente puede provocar distintas enfermedades físicas. Debido a la importancia y a lo generalizado, vamos a tocar este tema, este asunto, porque también como cosa práctica, que quizás alguien puede estar pasando por una depresión o por estar teniendo síntomas de ansiedad, porque es corriente encontrar personas que se quejan de haber recurrido a varios médicos sin que se les encuentre nada. Sin embargo, cuando continúan sintiéndose mal y presentando algunos de los síntomas que acabo de mencionar. En muchas de estas ocasiones estamos ante problemas, como dije recién, psicosomáticos. Y nosotros enseñamos la verdadera medicina, ¿no? La que trata no solamente el cuerpo, sino que además la mente en forma uniforme, como un todo. Y lo encontramos en esta conocida cita de Elena de White en Consejos sobre Salud, la página 89-90. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimentario conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Esa cita la hemos escuchado cientos de veces, la sabemos de memoria. Sin embargo, pocos hoy en día la prefieren o la practican porque llegan y se ponen una vacuna Pfizer, una AstraZeneca, una Sinovac, cualquiera de las que han salido hoy en día.
y de estas vacunas para este virus. Porque está escrito, pero para algunos no tiene valor. Y es muy interesante que ahora que va a salir en unos pocos meses más el 5G, esta frecuencia altísima que se va a dar en la tecnología, empieza esta vacunación masiva en el mundo. ¿Será acaso que esta radiofrecuencia intensa que se va a dar en el mundo alterará o activará algo en esta vacuna que está recibiendo la gente? Sea como sea, nosotros confiamos y enseñamos la verdadera medicina que no solamente ve el cuerpo, sino que además ve la mente y que confía en los remedios que el Señor ha dejado a su pueblo. En esta maravillosa declaración se mencionan 8 remedios para preservar la salud física, tanto física como emocional. Y el último de ellos, por eso que lo puse aunque es conocida la cita, es la confianza en Dios. Totalmente desconocido para la medicina alópata, en la que confía la sociedad y en la que confían muchos adventistas. Y claro, este factor o este remedio y varios más que señala la lista de los 8 remedios, la medicina de los hospitales no la ve. Ni les interesa si acaso el enfermo o el paciente cree en Dios o confía en Dios o no lo confía. Y por eso que es importante para considerar la enfermedad que estoy mencionando ahora, la depresión, es importante este punto. Se debe tomar el espíritu y el cuerpo. A veces se produce una reacción depresiva como resultado de un evento o una situación traumática de la vida. Eso que nos llega muy adentro de nosotros. Este tipo de situación se puede tratar con algún tipo de multivitamínico, ya que este tipo de depresión por lo general es temporal. O sea, cuando hablo de multivitamínico, nos ayuda, es un suplemento de varias cosas, de hierro, de B1, B6 y sobre todo B12. Sobre todo, lo digo sobre todo porque nosotros como vegetarianos, entonces tenemos que ir cuidando cada 4, cada 5 años nuestros niveles. Si usted siente hormigueo en los pies, hormigueo en las manos, siente mucho cansancio, como una hermana me ha estado llamando estos últimos días diciendo que ella se siente muy cansada y muy angustiada y está teniendo síntomas de pánico, de depresión, etcétera. Y yo le pregunté hace cuánto que usted es vegetariana. Ella me dijo 30 años. 30 años. Y entonces le están hormigueando las manos, le están hormigueando los pies, pérdida de memoria. Y entonces yo le dije, tiene usted que ver sus niveles de B12. Porque ella es vegetariana y no consume ningún producto animal. Y claro, tenía deficiencia y ya se siente mejor con la vitamina B12. Entonces, tenemos que ir viendo este asunto porque puede ser que una depresión, un problema a su mente, que se le olvidan las cosas, puede ser porque haya descendido sus niveles de B12 en su hígado. Usted también puede verlo poniéndose de pie. Usted se pone de pie, junta los pies, está parado y cierre los ojos. Si usted siente que un vaivén que no puede estar bien niveladito, podríamos decir bien rígido, sino que siente que se va para el lado, se le va para el otro lado, entonces usted tiene deficiencia de vitamina B12. Y esto ayuda al sistema nervioso y puede estar teniendo tristezas cada cierto tiempo, producto de la falta de esta vitamina en los vegetarianos. Así que es muy importante también que ver todo el espectro de las posibles causas que nos pueden estar afectando a una persona. En este caso, como recién dije, estoy mencionando una situación traumática de la vida o un resultado de un evento que nos puede dar algún tipo de
depresión a una persona. Pero este tipo de acontecimiento es temporal, esta situación. Pero existe otro tipo de depresión denominado distimia. Distimia, que se caracteriza por un sentimiento persistente de tristeza. Por lo general dura entre 1 y 2 años. Esta distimia que estoy mencionando, cuando la persona anda muy melancólica, muy sensible, y entonces los síntomas son que pierde el apetito, casi no come o come mucho. Se va a los extremos en la comida, también en el dormir. Puede ser que le esté afectando y duerma mucho o duerma poco, le dé insomnio. Los síntomas sí son baja energía o fatiga, no tienen fuerza. Baja la estimación propia también, se sienten poca cosa. Ese es otro síntoma de que algo funciona mal en la mente de esa persona. Les cuesta concentrarse, les cuesta tomar decisiones. Y tienen sentimientos de desesperación, sobre todo cuando piensan en la muerte, ¿no? Se asustan, se horrorizan, y pierden esa calma que da el Señor, pierden la fe. Por eso decíamos recién, tienen la fe del centurión en la palabra. El Señor nos ha prometido la vida y la vida eterna. Confiemos en eso, confiemos de que es verdad, el Señor existe, el Señor está vivo. Y cada día lo podemos comprobar. Pero nuestro cuerpo, o el cuerpo de la persona, entonces al tener esta falta de vitaminas o esta situación en su cuerpo, le afecta su mente. También tenemos la depresión seria, que ese es el nombre que tiene, que puede llevar a una incapacidad para desenvolverse normalmente en la sociedad. Y esta es más importante, esta depresión, porque a la larga puede llevar hasta el suicidio. Cuando digo de que afecta el desempeño en la sociedad, o sea, lo incapacita. Por ejemplo, usted va por la calle, ve un policía y se asusta porque piensa que el policía quiere algo con usted o le va a hacer algo, o le va a pasar una multa si va en el carro. Entonces, distintas circunstancias con su jefe, quizás se asusta cuando entra el jefe al trabajo y le afecta mucho, le empieza a acelerar el corazón, se siente angustiado. Entonces, es un tipo de depresión que afecta las actividades normales, que deberían ser normales que realizamos en la sociedad. La depresión también se puede deber a factores físicos antes que psicológicos. Estos pueden ser acrecentados por factores orgánicos. Hay ciertas cosas que también, por eso que es importante tener claro todo esto. Por ejemplo, que nos afectan, puede ser ciertas reacciones a algún medicamento. Eso afecta también nuestra mente. La anemia, ya como recién dijimos, muestra que la persona esté deprimida, esté sin ganas, no tenga fuerza. La anemia también, esta enfermedad también puede causar depresión. Bueno, el alcohol, eso ya lo sabemos. La artritis, me acuerdo de una hermana que visitamos allá ¿a dónde fue? En New Jersey, y entonces la hermana estaba angustiada y por algo que le sucedió, y le dio artritis reumatoide pero fulminante, y estaba muy delgadita y estaba hasta en silla de ruedas. Tremendo. ¿Cómo puede ser que nosotros como adventistas, los adventistas estén sufriendo este tipo? Porque hay factores que afectan, y tenemos también la diabetes, el cáncer también produce depresión, y la baja función en las tiroides, ¿no es cierto? Por la baja del consumo de yodo. La deficiencia nutritiva, al comer mucha comida chatarra y todos esos elementos artificiales, también puede afectar nuestra mente. El uso de drogas, enfermedades cardíacas inclusive, y trastornos del sueño, como me ha tocado hermanos que trabajan de noche, por ejemplo, que déjenme decirle que trabajar de noche es matarse, es suicidarse. Estos factores mencionados aumentan la incidencia de estímulos a la depresión. Todos los tipos de depresión tienen una hebra común: la falta de gozo divino en la vida de las personas. Por eso que es muy importante nuestra comunión con Dios, estar alegre, optimista, contento. En Juan 15:11 dice:
estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. O sea, podríamos decir que el antidepresivo perfecto para el hombre es la palabra de Dios. Es el gozo de estar en comunión con Jesús y practicar todo lo que ahí se enseña. A las personas que trato les recomiendo que ayuden a alguien. Esto es poner en práctica los principios bíblicos. El ayudar a un necesitado o realizar una acción altruista en la comunidad, eso renueva las energías vitales de nosotros, de nuestro organismo. O sea, ayudamos, pero los que más son ayudados somos nosotros mismos. Mejora la circulación en la sangre, combate la depresión, la mente se fortalece, hay mayor concentración. El 60% de las personas deprimidas sufre de síntomas de ansiedad psicológica, aprehensión irrealista, temores, afanes, agitación, irritabilidad o ataques de pánico. Y esto me voy a detener en estos dos que mencioné, estos dos síntomas de que anda irritable, anda enojado, anda iracundo por cualquier cosa, y eso no puede ser porque afecta a nuestro carácter, y nosotros debemos tener la mente de Cristo, el carácter de Jesús, y no podemos andar así de esa forma. O ataques de pánico, como me he encontrado con muchos hermanos que están sufriendo ataques de pánico. Un 60% de personas con depresión sufren de síntomas físicos relativos a la ansiedad, como dolores de cabeza. Vea, los dolores de cabeza que son comunes. Síndrome de intestino irritable, fatiga crónica y dolor crónico. Entonces, al tener estos síntomas, debemos nosotros tratar de solucionarlo, porque es muy importante en nuestra mente, que nos afecta en nuestra conducta, y esa conducta tiene que agradar a Dios en todas las cosas. La ansiedad se puede manifestar también en variadas formas. Por ejemplo, una persona, un hermano que anda con los nervios malos, anda tenso, temor injustificado, como yo recién les decía, si va por la calle, ve a un policía, le da miedo, y sin haber hecho nada, ¿no? Insomnio, incapacidad para concentrarse. Un factor común en personas que sufren de ataques de ansiedad y pánico es un nivel elevado de suero lactato. Esto es muy importante porque el lactato, ¿qué es lo que es el lactato? Es sencillamente ácido láctico, que se forma cuando el azúcar en la sangre se desdobla anaeróbicamente, o sea, es decir, queda sin oxígeno, en pocas palabras. Este es lo mismo que provoca el dolor muscular cuando uno hace ejercicio. Entonces el lactato se produce ahí, y al tener exceso en nuestro cuerpo de este ácido, de este lactato, entonces se produce la ansiedad y pánico. Van asociados niveles elevados, están asociados a niveles de este ácido, de este lactato que estoy mencionando. Entonces, existen diferentes elementos que nos pueden ayudar para detener este ácido que se produce en el cuerpo, que quizá usted no sabía porque no lo conocía, pero ahora lo conoce. Esto que afectan para producir, escuche bien, es el consumo de azúcar. El azúcar provoca ácido láctico. Tenemos la sacarosa, el jarabe de maíz, tan usado en los Estados Unidos y en distintos países. El jarabe de maíz, sobre todo que el maíz no es el más sano por estar hecho en laboratorio, el que se usa industrialmente. Los que toman café también son afectados, las bebidas gaseosas, el té afecta también nuestro sistema nervioso. El consumo de alcohol, bueno, eso ninguna adventista debería estar tomando alcohol. También tenemos los huevos, la leche también produce ácido láctico, el trigo, la deficiencia de vitamina B, como recién mencioné, calcio y magnesio. O sea, esos elementos debiera disminuirlo en la dieta para no estar con ansiedad, con depresión, con pánico. Además, se recomienda eliminar de la dieta los almidones procesados. O sea, el pan, bajarle al pan, o en otras palabras, la harina blanca, porque también hay fideos blancos, que también hay que disminuirlo, las papas fritas. Y debe aumentarse el consumo de frutas, de hortalizas, y beber bastante agua, que en el tiempo de invierno, como acá en Chile,
se bebe muy poco por los fríos, ¿no? Pero si usted puede tener un buen hábito de beber 2 o 3 litros al día, ayuda al cerebro, se fortalece. Por eso que muchos ancianos, gente de edad avanzada, adultos mayores, se les dice, empiezan a tener problemas en su mente porque se olvidan de tomar agua. Y el cerebro funciona con mucho líquido. Entonces, haces un buen hábito de beber bastante agua cada día. En las charlas que estuve dando en Queens, allá en Nueva York, donde conocí a la hermanita María, porque hice una semana ya de conferencia y cada noche terminábamos y habían muchos hermanos que hacían fila para hacerse una consulta médica, estaban muy enfermos al parecer. Y en ese momento, una muchacha, yo la atendí, era muy joven y de ahí de ese lugar, y me dijo que tenía grandes ataques de pánico. Mucho pánico, siendo una jovencita. Dentro de todos los consejos otorgados para su dieta alimenticia, ella ya lo había hecho, todo lo que estoy explicando, ella ya lo había hecho. Pero aún así, claro, se le había disminuido, ¿no? Se le había disminuido su ataque de pánico, pero igual sufría de crisis. Entonces le quedaba algo crónico. Y le hice la siguiente observación. Le pregunté a esa señorita, a esa jovencita, le dije, ¿usted tiene miedo a la muerte? Ella me dijo, sí. Sí, esta hermana en la fe había seguido los consejos de alimentación al pie de la letra, le habían ayudado, pero todavía le faltaba. Entonces le había mejorado bastante, pero todavía quedaba algo en su psiqui que la perturbaba. Así que le dije que ella tenía un problema espiritual y le hablé de las bondades, del amor de Dios. O sea, debemos confiar, hermano, en el Salvador. Debemos confiar en Dios que a pesar de que lo más terrible, que es la muerte, hay solución. Esa es nuestra esperanza. Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio que el cielo trajo para nosotros. Y es de tremenda importancia para equilibrar nuestra mente. También añadiremos, claro, podemos ayudar en la parte física, pero la parte que el individuo o el hermano tiene que tener es poner de su parte para confiar en Dios. Entonces, podemos añadirle muchas cosas como el ejercicio. El ejercicio para combatir la ansiedad se puede realizar por lo menos 3 o 4 veces a la semana, lo que incluye caminar, andar en bicicleta o nadar. No estamos hablando de las dueñas de casa, por ejemplo, que hacen el aseo, cuidan la casa. No estoy hablando de ese ejercicio, sino que estoy hablando de algo que sea tranquilo, que no lo estrese, no lo angustie. Entonces, por eso que estoy mencionando este asunto de caminar, salir al aire libre, o andar en bicicleta, o hacer algo que le guste nadar, pero que lo tenga en movimiento, porque cuando pasan los años, estas actividades se dejan de lado y por eso que empiezan otras enfermedades cuando ya la edad es avanzada. Los alimentos ricos en omega 3. El omega 3 es muy importante para nuestro cerebro y se obtiene de la linaza o también está en el aceite de oliva y en distintos productos que nos ayudan a prevenir la depresión. Así que es importante tener el omega 3 para crear membranas celulares fuertes. El comer demasiada proteína rompe también el delicado equilibrio de sustancias químicas en el cerebro. O sea, me refiero a la proteína, por ejemplo, de mucho poroto, le llamamos acá en Chile. Allá, me parece en Centroamérica, en Estados Unidos, le llaman frijol. Tiene otro nombre. Pero también el exceso de proteína, aunque sea vegetariana, aunque sea de origen de planta natural, afecta, o para qué hablar de los que comen carne, ¿no? Que también tienen que sacar lo que es la carne, el pollo, las proteínas animal, para que no afecte su cerebro. También este equilibrio se altera con los niveles altos o bajos de azúcar en la sangre, ya por la diabetes, como recién mencioné. Bueno, la hora ya ha ido avanzando, pero queremos nosotros ir terminando ya. Una deficiencia de la serotonina también, mis hermanos. Hay tantas cosas que explicar. La serotonina, la producción baja, lleva a la depresión y ansiedad también. O sea, ¿y cómo se obtiene la
Serotonina, muy simple, con la exposición a la luz solar. Si usted pasa todo el día encerrada, aunque la luz del sol le llega a través de los vidrios, no se recibe. También la vitamina D no se recibe. Tiene que ser al aire libre, que usted salga unos 10 minutitos, unos 15 minutitos, tenga luz solar. Porque en la noche se produce la melatonina y entonces eso combate la depresión y la ansiedad, los problemas mentales. Con algo muy simple, por eso que decía ahí la cita, el sol, todo eso, los rayos solares, todo eso, la vida natural, en otras palabras. Mis hermanos, no nos engañemos, corrijamos nuestra vida, por lo menos sepamos hoy que debemos mantener este equilibrio en nuestra mente con la palabra, con la confianza en el Señor, con la práctica de sus enseñanzas, y no engañarnos a nosotros mismos, como dice acá Fe y Obras, página 40, dice: uno de los engaños más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios. Todo esto va para el carácter, para nuestra conducta, para dominar nuestras malas palabras, para dominar todo como el maestro. Poco valor delante de Dios, esas cosas no tienen que estar, el mal genio, el odio, todo eso que estamos mencionando en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, en la página 278, dice: debemos subyugar el genio violento y dominar nuestras palabras. Vean, así obtendremos grandes victorias. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás. Oye, qué tremendo esto lo que está diciendo. Y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Y para no estar en sujeción a él, también lo que comemos, el estilo de vida, nuestra confianza en Dios, tiene que evitarnos un genio violento, un genio hiriente, ser desagradables con la gente, con las personas, ser como el maestro que recibía todo atendido amablemente. Si no somos así, entonces somos esclavos de Satanás. Estamos como cautivos suyos, dice la cita. Sigue diciendo: cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Y es una ofrenda costosa, más costosa que cualquier sacrificio que podamos hacer para Dios, porque destruye la paz y felicidad de familias enteras, destruye la salud y puede hacernos perder finalmente una vida eterna de felicidad. La palabra de Dios nos impone restricción para nuestro propio interés. Bajo esta restricción santa, creceremos en gracia y humildad y nos resultará fácil hablar lo recto. El carácter natural, apasionado, será mantenido en sujeción. El Salvador, al morar en nosotros, nos fortalecerá a cada hora. Gloria al Señor. Y ahí está el secreto. Ahí está la clave. Entonces, tenemos que cuidar estas avenidas del alma, sobre todo nuestra mente. En Testimonios tomo 1, página 610, dice: nadie será trasladado al cielo mientras su corazón esté lleno de la basura terrenal. Hay que remediar primero todo defecto del carácter moral, quitar toda mancha por la sangre purificadora de Cristo y vencer todos los rasgos de carácter que no expresen amor ni sean dignos de ser amados. Así que, mis hermanos, para cuidar nuestra mente tenemos que confiar en Él, hacer su palabra, para que esta mente controle nuestra conducta y que nuestro caminar, nuestra conducta sea agradable a Dios en todo cuanto Él nos pide. Por eso que empezamos diciendo en 1 Corintios 2:16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria al Señor. Que así sea en tu vida, que así sea en mi vida. Trabajemos cada día para poder llegar a la altura del Divino Maestro y caminar con Él a cada instante de nuestra vida. Yo estoy muy contento de haber compartido nuevamente con nuestros hermanos allá de Washington, con la hermana María y todos aquellos que se conectan a través de esta iglesia. Y me despido deseándoles que el Señor les bendiga ricamente.
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué cosa? Y la fe La fe de de Jesús. Jesús. Gloria al Señor.